Hola a todos, bienvenidos a Despierta tu Potencial. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que es clave para quienes buscan el crecimiento personal, para quienes quieren mejorar sus habilidades de liderazgo o comprender mejor la psicología y el coaching. Vamos a aprender. Qué buena idea. ¿Alguna vez te has sentido estancado, con toda la información al alcance, pero sin saber cómo avanzar? Claro, es muy común, Es frustrante, ¿verdad? como si tuvieras el mapa del tesoro, pero no supieras leerlo. Exactamente. Y es que a menudo caemos en la trampa de pensar que aprender es simplemente acumular información, como si el cerebro fuera un disco duro. Entiendo. Pero el verdadero aprendizaje, el que nos impulsa a crecer, va mucho más allá. Se trata de convertir la información en acciones efectivas. Acciones que den resultados. Sí, resultados tangibles. No se trata solo de saber qué, sino de dominar el cómo. Me gusta esa idea. Pasar del qué al cómo. Y hablando de caminos, me intriga este concepto del camino del héroe que mencionaste antes. ¿Cómo podemos aplicar esta idea al aprendizaje? El camino del héroe, presente en tantas historias y en tantos mitos, nos ofrece un marco poderoso para entender el proceso de aprendizaje. Interesante. Pensemos en Simba en El Rey León. Ah, sí. Comienza en un estado de aparente estabilidad, pero una crisis lo sacude, lo obliga a cuestionarse todo. Y a enfrentar sus miedos. Claro. Pasa por momentos de pérdida, de oscuridad, hasta que finalmente encuentra la fuerza para regresar transformado, listo para asumir su destino. Es increíble cómo esa historia refleja nuestras propias experiencias. En el aprendizaje, todos hemos pasado por esos momentos de crisis, de sentirnos perdidos, en un mar de dudas, cuando nos enfrentamos a algo nuevo. Exactamente. Y reconocer este patrón, este camino del héroe, en nuestro propio proceso de aprendizaje, nos ayuda a navegar las dificultades con mayor seguridad. ¿Y cómo lo hacemos? Entendemos que la caída, el momento de crisis, es parte del proceso, una oportunidad para tomar conciencia de nuestras limitaciones y descubrir la fuerza para superarlo. Entonces, ¿cómo podemos saber en qué punto del camino nos encontramos? ¿Existe alguna herramienta para evaluar nuestro progreso en este viaje de aprendizaje? Claro que sí. Para eso podemos usar la matriz. De ciego a experto, De ciego a experto, una herramienta que nos ayuda a tomar conciencia de nuestro nivel de competencia en cualquier área. ¿suena bien? Imagina una matriz con dos ejes. Mm. Uno representa el grado de competencia, desde incompetente hasta competente. Y el otro representa el grado de conciencia, desde inconsciente hasta consciente, al principio. Todos comenzamos en el cuadrante del ciego, donde somos incompetentes, inconscientes de nuestra propia incompetencia. Es como andar a ciegas, sin darnos cuenta del impacto de nuestras acciones. Es un punto de partida un poco incómodo, ¿no? ¿Verdad? Darnos cuenta de que no sabemos, lo que no sabemos. Cierto, pero es un paso crucial en el camino del aprendizaje. A medida que avanzamos, tomamos conciencia de lo que no sabemos y entramos en el cuadrante de ignorante. E ignorante. Aquí es donde surge la oportunidad de elegir. El Podemos convertirnos en inocentes, retirándonos del campo de acción, en cretinos, fingiendo saber a pesar de nuestra ignorancia, o en principiantes, abrazando la posibilidad de aprender y crecer. Sin duda. El camino de aprendizaje nos lleva a convertirnos en principiantes. Pero ¿qué implica realmente adoptar esta mentalidad? Ser un principiante no es solo reconocer que nos falta conocimiento, sino también asumir la responsabilidad de nuestro propio aprendizaje. Entiendo. Es darnos permiso para cometer errores, para experimentar. Sí. Para explorar es buscar la guía de un mentor o coach que nos ayude a navegar el camino, Claro. por supuesto. Es dedicar tiempo y esfuerzo a la práctica, a la acción constante. Suena un proceso desafiante, pero también muy liberador. Asumir la responsabilidad de nuestro aprendizaje. Darnos permiso para equivocarnos. Es como si nos quitáramos un gran peso de encima, ¿no? Exactamente. Y al hacerlo, nos abrimos a la posibilidad de una verdadera transformación. Pero como todo camino de crecimiento, no está exento de obstáculos. Ya veo. Existen ciertos enemigos internos que pueden sabotear nuestro aprendizaje, que pueden hacernos dudar de nosotros mismos y del proceso. Entiendo. ¿A qué tipo de enemigos te refieres? Hablamos de enemigos como el miedo, la vergüenza, el orgullo, la pereza, la impaciencia. Todos ellos pueden manifestarse de diferentes maneras, disfrazados de pensamientos limitantes, de excusas para no actuar, de resistencia al cambio. Vaya, parece que aprender a aprender implica también una lucha interna, ¿no? Enfrentar esos miedos, esas dudas que a veces nos paralizan. Así es, pero la buena noticia es que podemos aprender a reconocerlos, a comprender su origen Ya. y a transformarlos en aliados de nuestro crecimiento.
¿Y cómo se logra eso? Y para eso es fundamental cultivar una mentalidad de protagonista. Protagonista. Es decir, asumir el control de nuestras acciones y decisiones, en lugar de sentirnos víctimas de las circunstancias. Esa distinción entre víctima y protagonista me parece muy interesante. ¿Podría explicarnos un poco más sobre cómo se aplica al aprendizaje? Con gusto. Imagina que estás leyendo un libro y de repente se te cae al suelo. Una persona con mentalidad de víctima se enfocaría en la gravedad, en algo externo que no puede controlar. En cambio, un protagonista se enfocaría en el hecho de que fue él quien soltó el libro, en algo que sí puede controlar. Es un cambio de perspectiva muy sutil. Pero muy poderoso. En lugar de enfocarnos en lo que está fuera de nuestro control, nos centramos en nuestras propias acciones, en nuestra capacidad de respuesta. Exactamente. Y esa simple diferencia de enfoque puede marcar la diferencia en nuestra forma de aprender, de crecer y de vivir. Porque al final, aprender a aprender no se trata solo de adquirir conocimientos, sino de convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia, de tomar las riendas de nuestro destino. Me encanta esa idea. Pero creo que aún nos queda mucho por explorar. En este fascinante mundo de aprender a aprender. ¿Qué te parece si tomamos un pequeño respiro? Y continuamos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Me parece perfecto. Hay mucho más que descubrir en este apasionante viaje hacia la maestría del aprendizaje. Retomando nuestra conversación sobre aprender a aprender. Recordemos que la visión juega un papel fundamental en este proceso, como Alicia en el País de las Maravillas. Si no sabemos a dónde queremos ir, cualquier camino nos llevará ahí. Totalmente. Sin una visión clara, sin un para qué definido, el aprendizaje se vuelve un laberinto sin salida. Y hablando de caminos, invertir tiempo y energía en el aprendizaje implica tomar decisiones. ¿Cómo podemos estar seguros de que esta inversión valdrá la pena? Las investigaciones de Collins y Porras, autores de Empresas que Perduran, nos muestran que las empresas con una visión clara alcanzan resultados extraordinarios a largo plazo. Es como sembrar una semilla. Con el tiempo se convertirá en un árbol frondoso. La inversión inicial puede parecer pequeña, pero los frutos que cosecharemos serán abundantes. Una analogía muy inspiradora. Volviendo a la matriz de ciego a experto, mencionaste que al tomar conciencia de nuestra ignorancia, podemos caer en la trampa del cretino. Cuéntanos un poco más sobre esta figura. El cretino es aquel que, a pesar de saber que no sabe, finge saberlo todo. Es como un niño que se viste con la ropa de su padre, tratando de aparentar algo que no es. Y esta falsa competencia, esta necesidad de tener siempre la razón, le impide aprender y crecer. Me recuerda a algunas personas que he conocido, siempre con la respuesta en la punta de la lengua, sin importar si realmente saben de lo que hablan. Y cuando las cosas no salen como esperaban, ¿qué hacen? El cretino recurre a las explicaciones tranquilizantes, en lugar de asumir su responsabilidad. Culpa a factores externos, a las circunstancias, a los demás. Es como la víctima que se queja de la lluvia, en lugar de reconocer que olvidó su paraguas. Exacto. Es mucho más fácil culpar al mundo que mirar hacia adentro y reconocer nuestros propios errores. Para ser verdaderos aprendices, debemos cultivar esa mentalidad de protagonista, ¿verdad? Así es, un protagonista asume la responsabilidad de sus acciones, busca explicaciones que le permitan aprender de sus errores y encontrar soluciones. Es como el leñador que se detiene a afilar su hacha. Para ser más eficiente, Me encanta esa imagen. Afilar nuestra propia hacha interna para enfrentar los desafíos con mayor precisión y eficacia. Pero en la vida real, ¿cómo podemos distinguir entre una mentalidad de víctima y una de protagonista? la clave está en la pregunta que nos hacemos. ¿Me enfoco en lo que puedo controlar o en lo que no puedo controlar? Si nuestra atención se dirige a las circunstancias externas, a los obstáculos que nos impiden avanzar, estamos actuando como víctimas. Si por el contrario nos centramos en nuestras acciones, en las posibilidades que tenemos para responder a los desafíos, estamos adoptando una mentalidad de protagonista. Un cambio de perspectiva que puede marcar una gran diferencia. Pasar de la queja a la acción, de la resignación a la creatividad. Y cuando necesitamos ayuda para aprender, ¿cómo podemos elegir un buen mentor o coach que nos guíe en el camino? Al elegir un mentor o coach, debemos buscar 5 aspectos: competencia, integridad, confiabilidad, ubicación y respeto. Una lista muy completa. Explícanos un poco más sobre cada uno de estos puntos. Por supuesto, la competencia se refiere a la capacidad del mentor para guiarte en el área que deseas aprender. La integridad implica que sus acciones sean congruentes con sus palabras, que sea una persona ética. La confiabilidad se refiere a su capacidad para cumplir sus compromisos, para estar presente y apoyarte en el proceso. La ubicación implica que respete tus límites, que no se inmiscuya en aspectos de tu vida que no le correspondan. Y por último, el respeto se refiere a su capacidad para comunicarse contigo de forma asertiva, sin juicios ni críticas destructivas.
Sentirse seguro y respetado en el proceso de aprendizaje es fundamental. Es como crear un espacio sagrado, donde explorar nuestras potencialidades sin miedo al fracaso. Y hablando de desafíos, ¿cómo podemos superar esos momentos de frustración que inevitablemente surgen en el camino? ¿Cómo podemos evitar convertirnos en diletantes, obsesivos o idóneos, como los describía George Leonard? Leonard hablaba de la frustración de la meseta, esa sensación de estancamiento que aparece cuando sentimos que no avanzamos. El diletante se desanima fácilmente y abandona el primer obstáculo. El obsesivo se exige demasiado, se agota y termina frustrado. El idóneo se conforma con un nivel mediocre de competencia, sin aspirar a la excelencia. Para evitar caer en estas trampas, debemos cultivar la paciencia, la perseverancia y el amor por el proceso. Amar el proceso, disfrutar del viaje en lugar de obsesionarnos con el destino. Hablemos de los enemigos del aprendizaje que mencionaste antes. ¿Cómo podemos enfrentar al miedo, a la vergüenza, al orgullo? ¿Cómo podemos transformarlos en aliados de nuestro crecimiento? Lo primero es tomar conciencia de su presencia, reconocer que forman parte de la experiencia humana. No se trata de eliminar el miedo, la vergüenza o el orgullo, sino de aprender a gestionarlos, a transformarlos en fuerzas creativas. Suena a un gran desafío. ¿Qué herramientas o técnicas podemos usar para lograrlo? Una herramienta muy poderosa es la atención plena, la capacidad de observar nuestros pensamientos, emociones y sensaciones sin juzgarlos, con compasión y curiosidad. Al observar nuestros miedos sin identificarlos con ellos, podemos liberarnos de su dominio. Lo mismo sucede con la vergüenza y el orgullo. Observándolos con atención plena, podemos comprender su origen, su función y su impacto en nuestra vida. Usar la atención plena como un antídoto contra esos enemigos internos me parece fascinante. Pero ¿qué pasa con la pereza y la impaciencia? ¿Cómo podemos cultivar la disciplina y la perseverancia para mantenernos firmes en el camino del aprendizaje? Ahí la clave está en conectar con nuestra visión, con el porqué de nuestro aprendizaje. Si tenemos claro el beneficio que obtendremos al desarrollar una nueva habilidad, será más fácil encontrar la motivación para superar la pereza. Y la impaciencia. También es importante establecer metas realistas y celebrar los pequeños logros en el camino. Celebrar los pequeños triunfos. Me gusta esa idea. A veces nos enfocamos tanto en la meta final que olvidamos disfrutar del proceso y reconocer nuestros avances. Y hablando de confianza, ¿cómo podemos cultivar la confianza en nosotros mismos y en nuestro potencial de aprendizaje? La confianza se construye a través de la experiencia, a través de pequeños actos de coraje que nos demuestran que somos capaces de más de lo que creemos. También es importante rodearnos de personas que crean en nosotros, que nos apoyen en nuestro viaje. El apoyo en nuestro entorno es fundamental, ¿verdad? Si nos rodeamos de personas positivas que nos inspiran y nos alientan a crecer, será mucho más fácil desplegar todo nuestro potencial. Para terminar de hablar de los enemigos del aprendizaje, ¿qué podemos hacer con el enfado y la confusión? ¿Cómo podemos gestionar esas emociones cuando nos sentimos frustrados o desorientados en el proceso? El enfado y la confusión suelen aparecer cuando nos resistimos al cambio, cuando nos aferramos a nuestras viejas formas de pensar y actuar. Para gestionarlos, debemos cultivar la flexibilidad, la apertura a lo nuevo y la capacidad de soltar el control. Soltar el control, aceptar la incertidumbre como parte del proceso, qué importante. Y ahora que hemos explorado este fascinante mundo de aprender a aprender, me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos integrar todo esto en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos convertirlo en un hábito que nos acompañe en todas las áreas de nuestra vida? Podemos empezar por pequeños pasos, por incorporar algunas de las herramientas que hemos mencionado, practicar la atención plena, cultivar la responsabilidad, buscar la guía de un mentor, conectar con nuestra visión y celebrar los pequeños logros. Pequeños pasos que con constancia y dedicación pueden llevarnos a grandes transformaciones. Y para cerrar nuestra conversación de hoy, me gustaría pedirte que compartas con nosotros alguna reflexión personal sobre cómo aprender a aprender ha impactado tu vida. ¿Cómo has aplicado estos principios para mejorar tu propia calidad de vida? Para mí, aprender a aprender ha sido una brújula en mi camino de crecimiento. Me ha ayudado a transformar mi relación con el error, con la incertidumbre y con el propio proceso de aprendizaje. He aprendido a valorar el camino tanto como el destino, a disfrutar de cada paso del proceso. ¡Qué inspirador! Y para nuestros oyentes que se sientan motivados a poner en práctica estos principios, ¿qué consejo les darías? ¿Qué pequeño paso pueden dar hoy mismo para comenzar a aprender? Les diría que identifiquen un área de su vida que quieran mejorar, puede ser algo personal, profesional o relacionado con su crecimiento espiritual. Una vez que la tengan en mente, que se pregunten, ¿qué no sé sobre esto? ¿Qué necesito aprender para avanzar? Esa simple pregunta, esa declaración de humildad, es el primer paso hacia la transformación. Reconocer nuestra propia ignorancia como punto de partida, qué gran consejo.
Los invitamos a dar ese primer paso, a embarcarse en este apasionante viaje de aprender a aprender. Recuerden que el aprendizaje no es un destino, sino un camino, un proceso continuo de descubrimiento y crecimiento. Nos encontramos en la próxima entrega de Despierta tu Potencial, con más ideas y herramientas para despertar todo nuestro potencial. Hasta pronto.